Hola, la verdad es que yo no tengo alma de youtuber, pero me atreví a hacer esto así porque solo para ustedes y porque pensé que a lo mejor era también más entretenido escucharme y verme hablar que una nota de voz o pues que les escribiera lo que les quería contar sobre el autor de nuestro libro. Les quiero hablar un poquito de por qué escogí este libro primero, y es porque lo que les decía, este es un libro fundamental para nuestra fe y sobre todo para la manera en la que es comprendida la teología en nuestros tiempos. Eh, ya les comenté un poco que pues Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, fue prefecto para la Congregación de la Fe durante muchos años y después Santo Padre, y pues obviamente todo este espíritu de lo que él escribe en la introducción al cristianismo es sin duda está impreso en su pontificado y en cómo trató y lo que documentó y lo que escribió durante los años en los que estuvo al frente de la congregación. Entonces, este documento, digamos que es el principio, como es una manera de acercarse inicialmente a la teología de Benedicto XVI. En ese entonces, Ratzinger. Les quiero contar un poquito sobre cuando escribe esto. Joseph Ratzinger, él lo escribe unos años después del Concilio Vaticano II, en el 67. Es, digamos, una recopilación de algunas conferencias que dio en una universidad. Él era profesor de una universidad, y después del Concilio Vaticano II siguió siendo profesor y decidió escribir este libro. Yo creo que este libro de hecho tiene mucha relación con lo que él vivió durante el concilio, y aquí ya vamos a meter a hablarles más profundamente del autor. Joseph Ratzinger se hizo sacerdote en Alemania y su carrera, digamos, como pastoral creció muy rápido porque era una persona muy brillante. Entonces, desde muy joven se convirtió en un profesor muy reconocido. Sus clases en las universidades donde daba clase vivían llenas y entraba mucha gente a tener debates filosóficos y teológicos con él, y se hizo como más o menos una persona prestigiosa por eso. Tanto que cuando se convoca el Concilio Vaticano II, el cardenal Frings, que era el cardenal de Colonia, le pide que lo acompañe como su asesor. Y Ratzinger, claro que acepta y lo acompaña, y de hecho lo ayuda a elaborar varios de los discursos que al final son como un parteaguas para el concilio. Esos discursos tienen que ver con, eh, digamos, la parte de la dinámica del concilio. Algunos de ellos lo que querían era, cuando se reúne el concilio, ya supuestamente se llega y se empiezan a tomar decisiones y se empiezan a votar cosas, entre esas quiénes van a ser los encargados de las comisiones. Y entonces hay un discurso que ayuda a escribir Ratzinger al cardenal Frings, en el que el cardenal Frings dice como: no tiene sentido que escojamos quiénes deberían ser los presidentes de las comisiones si no nos conocemos. Entonces deberíamos primero conocernos para escoger mejor quiénes van a dirigir y liderar las comisiones. Después hay otro discurso sobre cómo deberían redactarse y quién debería redactar los documentos. Se decide que el mismo concilio es el que debe redactar los documentos, y entonces padre Ratzinger se convierte en una figura como un poco eh, progresista dentro de la iglesia. Ustedes saben que el Concilio Vaticano II es un parteaguas importante de la iglesia. Les pido perdón porque está pasando un avión, pero bueno, espero que me puedan escuchar. Fue un parteaguas de la iglesia del Concilio Vaticano II porque llega en un momento clave de la historia en el que el Papa Juan XXIII dice: estamos necesitando un ayornamiento, como un despertar de la iglesia, en que la iglesia recupere su propio espíritu y lo sepa transmitir a los demás. Entonces, dentro de las diferentes corrientes que siempre ha habido y que hay dentro de la iglesia, había quienes decían que esto era la modernidad apoderándose de la iglesia y corrompiendo a la iglesia desde adentro, como había otros sacerdotes, como el sacerdote del padre Ratzinger, que decía: la iglesia sí necesita un despertar y sí hay cosas que necesitan una renovación. Y él hace una parte importante de este movimiento, entre comillas, progresista, que a mi consideración no es progresista, pero entre comillas progresista, que impulsa el concilio. Si alguien está interesado en leer más sobre este tema, él responde unas preguntas muy interesantes sobre esto en su libro Sal de la Tierra, y ahí deja un poco entrever que
si bien él ha sido una de las personas reconocidas por impulsar este movimiento, él siente que esto era un espíritu que crecía dentro de la iglesia mundial y que estaba, digamos, como impregnado en los padres de ese tiempo. Entonces, pues termina el Concilio Vaticano II, y tras terminar el Concilio Vaticano II, empieza a haber pues como repercusiones grandes dentro de la iglesia. Se empieza a sentir que el espíritu con el que se hizo el concilio y el espíritu del concilio mismo que se vivió dentro del concilio fue tergiversado y fue como arrancado de su naturaleza, que era este ayornamiento que quería el Papa Juan XXIII para mover, digamos, agendas de otro tipo y para hacer modificaciones a la liturgia que pues eran, digamos, como un exceso de lo que realmente se necesitaba. Y ante esto, Ratzinger, no sé si a causa de, pero digamos en este momento en el que él, y esto lo ha manifestado en sus diferentes libros y en las entrevistas que le hacen, él sí siente que como que se violentó el espíritu del concilio al terminarlo y cuando se empieza a implementar. Yo sí creo que en ese contexto y bajo ese espíritu él es que decide escribir este libro, o bueno, compilar este libro con estos discursos que había dado, que son para él su introducción al cristianismo. Y él dice que es una introducción al cristianismo porque es simplemente entrar en lo que significa el yo creo. Y para él, para Ratzinger, el yo creo es fundamental. Si ustedes conocen más de su teología, él estuvo estudiando durante mucho tiempo la iglesia. Su tesis del doctorado tuvo que ver con la iglesia desde San Agustín, y él está siempre muy preocupado por la iglesia porque él comprende la iglesia, esto es en palabras de él, no como un fin, sino como un medio para que los seres humanos conozcamos y nos acerquemos a Dios. Entonces él dice que en últimas comprender el papel de la iglesia es realmente llevar el mensaje de Dios de diferentes maneras. Y esto de pronto algunos de ustedes lo saben, Ratzinger no tenía ninguna ambición de ser ni obispo, ni cardenal, ni prefecto para la doctrina de la fe, en últimas no, menos papa, o sea, lo último que se imaginaba. De hecho, si ustedes leen sus biografías se dan cuenta que siendo obispo renunció a ser obispo, no le aceptaron la renuncia. Siendo prefecto para la doctrina de la fe, renunció porque quería dedicarse a escribir libros y a escribir teología, y Juan Pablo II no le aceptó la renuncia. Y lo último que él se imaginaba es que él podía ser el Santo Padre cuando se convoca el cónclave en el 2005. Pero bueno, así sucede. Este no es su propósito. Él no cree que esto sea lo que Dios lo llama. Él cree que está llamado a escribir y a pensar sobre Dios y sobre la iglesia. Y entonces este sería un inicio importante de lo que él creía iba a ser su carrera en esto. Introducción al cristianismo, en últimas, es para lo que yo creo que nos va a servir, es para comprender algo muy importante que él dice, y es que ser cristiano es comprender que es un acontecimiento, que Jesús es un acontecimiento, que creer implica creer que algo pasó, que algo aconteció, y es que Dios se hizo hombre y vino a salvarnos, y que no es simplemente una creencia entre una serie de como de puntos o de leyes, como se puede ver desde fuera, sino que ser cristiano implica estar convencido de ese acontecimiento. Y entonces él lo que hace es desglosar el credo de los apóstoles en este documento para decir qué significa yo creo, porque empieza diciendo yo creo este texto, y que creer implica creer que ese es el acontecimiento que pasó. Esto era lo que les quería contar. Son 10 minutos, un video un poco largo, pero ese era el propósito de lo que quería hablar con ustedes. Para mí, pues, Benedicto XVI es es tal vez la persona más importante de la iglesia en los últimos tiempos, porque lo que hizo desde que fue prefecto, de hecho, desde que fue simplemente asesor en el Concilio Vaticano II, hasta hoy, incluso después de que termina su pontificado, es fundamental para comprender con verdadero criterio el valor del Concilio Vaticano II sin dejar que se diluya entre agua su espíritu.
el espíritu del concilio y para entender cómo como este espíritu tan importante y esta búsqueda tan importante del ayornamiento y del despertar de la iglesia sigue siendo vigente y sigue siendo una necesidad, y todavía estamos en la labor de responder al concilio. Todavía no se ha terminado de, entre comillas, implementar el concilio, sino que aún estamos en tiempos postconciliares, y que estos tiempos postconciliares son claves para la transformación de la iglesia y para el regreso de todas estas almas a nuestra iglesia. Y pues quién mejor que uno que antes del concilio fue considerado un progresista, y que después, años después, era considerado un tradicionalista, porque lo que quería era evitar las tergiversaciones y las malas interpretaciones del concilio, que es pues nuestro querido Benedicto XVI. Esto era lo que les quería contar. Espero que hayan disfrutado de este video, espero que no se aburran mucho y espero sus comentarios al respecto. Muchas gracias por escucharme, gracias por entrar al club y ojalá lo disfruten mucho. Este libro es un libro, tiene mucho de profundidad, entonces espero que podamos dialogarlo, que si quieren conversar sobre este video lo hagan. Gracias por todo, les mando un abrazo.